noches, bienvenidos a Qué grande es el cine, la 2 de Televisión Española. Se lo digo a través de la humareda, que no sé si me vislumbran o no me vislumbran, de mi querido amigo Prada, que gracias a Dios es de los pocos fumadores vivos que tenemos en nuestro país, de gente que escriba. Hoy vamos a ver la película Ikiru, dirigida por Akira Kurosawa, la película Ikiru, cuya traducción literal sería Vivir. Y yo creo que la película trata de eso realmente, de vivir y de lo difícil que a veces es ejercer el arte de vivir. Esta es una película del año 1952 y yo creo que es la que sitúa a Kurosawa en el mapa antes incluso de otras que tuvieran mayor repercusión en Europa. Y digo que lo sitúa en el mapa y en el mapa de su país y probablemente en el mapa de todos los países, porque estamos ante una de sus obras maestras incontestables. Curiosamente, a mí me parece que es la película más ozu de Kurosawa, la película más serena y contemplativa. Él, que ha sido un cineasta, ya lo era, muy occidental. Al año siguiente hará Los 7 samuráis, que hemos visto en este programa, y otras películas de un corte, digamos, muy occidental, muy americanista, muy de influencia fordiana. Esta es una película de una enorme reflexión, donde la cámara adopta la postura que tendría Vittorio De Sica en El limpiabotas o en otra de sus películas, donde hay un sentido de la piedad maravilloso. Él ha dicho que cuando hizo esta película no había visto Ciudadano Kane. A mí es difícil creer eso, porque creo que tiene una enorme influencia de Orson Welles en una parte de la película, quizá en la más arriesgada, porque en un momento determinado Kurosawa decide romper su historia y pasa a contar otra película y de otra manera distinta. Es una película de una enorme sensibilidad, también de una gran tristeza. Es una película que, como los grandes maestros, como Dreyer, ha sabido que la cámara se situara a una distancia y proximidad tal que está descubriendo el alma de las personas. Quizá desde nuestra postura occidental los actores a lo mejor sobreactúan por una gesticulación distinta, como entendemos aquí la interpretación, pero aún así hay momentos realmente de una belleza deslumbrante, de cómo coloca la cámara casi a 30 centímetros o 40 del tatami, vemos a una pareja cenar, a una familia comer. Yo creo que es una película. Es muy difícil hablarla ahora sin destriparlo, se lo dejo eso a mi querido amigo Miguel María, sin destripar la película, pero es una película que tiene algo mágico y que lo seguirá teniendo. Y digo lo de Orson Welles porque hay un plano hacia el final de la película, para mucha gente debía haber terminado ahí, entre ellos el gran productor David O. Selznick, que siempre dijo que esta era una obra maestra a la altura de Las fresas salvajes de Bergman, por hablar de un punto de vista ya de madurez de una persona, que, como digo, hay un plano con el protagonista columpiándose, balanceándose en un columpio, en un paisaje nevado, y uno tiene la sensación que está dentro del pisapapeles de Ciudadano Kane, que está como filmado dentro de ese mundo del Kane previo al Rosebud del pisapapeles de la película. Pero bueno, esa es una idea muy particular. Miguel María, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Bueno, pues aquí tienes Ikiru de Kurosawa para que nos digas algo sin, no sé, ya, sí, es un poco el final. Complicado, casi más bien valdrá meterse con la estructura después, aunque yo creo, igual que tú, que no es creíble que no haya visto Ciudadano Kane. De hecho, yo creo que es una de las pocas películas con una influencia no superficial y bien asimilada de Ciudadano Kane, que le sirve para poder hacer lo que creo que es el objetivo ambiciosísimo de esta película, de apariencia modesta, de apariencia pobretona, realista y todas esas historias, pero que creo que es tan ambiciosa como su propio título, ¿no? Porque es una película sobre muchísimas cosas y que lo hace no sucesivamente, sino muy a menudo simultáneamente, gracias a la extraña estructura. La película, como se verá, y eso no es anticipar mucho, muestra un personaje que está ausente y luego pasa a mostrar a un personaje que está muerto, con lo cual está haciendo una especie de visión telescópica de lo que ha ocurrido. Creo que esa crítica de Selznick es muy selznickiana. Me hubiera disgustado que hubiera acabado la película así, porque le hubiera dado una apariencia de happy ending y le hubiera introducido un elemento sentimental que la película no tiene en absoluto, y que está muy bien que no lo tenga y que se vea que después las cosas no se arreglan ni pasan a mejor y que los buenos propósitos hubiéramos de perdido principio de año, al hijo y a la nuera, claro. bueno,
Entonces creo que es una película que además de la de Ciudadano Kane probablemente tiene una influencia no tan detectable, pero que la veo en muchas películas japonesas, entre ellas una de Ozu y en alguna de Mizoguchi también, que es la de otra película filmada por un hombre a un joven sobre un viejo, sobre dos viejos en ese caso, que es la de Leo McCarey, Make Way for Tomorrow. Hay también el mismo tratamiento de los hijos con respecto a los padres viejos que se convierten un poco en un estorbo y a los que se quiere un poco despojar, heredar o cualquier cosa por el estilo. Y creo que hay un elemento que está muy bien dado de crítica de la burocracia, que puede considerarse que es caricaturesco, pero al mismo tiempo es muy realista. Y lo que yo sí diría es que la interpretación creo que es magnífica. Está lleno de actores secundarios japoneses que hemos visto en 1000 películas. Sí. El protagonista no es uno de los conocidos, no es Chishu Ryu, el protagonista habitual de Ozu, aunque tiene un cierto parecido con él. Un poco a Morgan Freeman. Y yo creo que sí, se parece también a Morgan Freeman, es verdad. Y es un tipo que yo creo que es muy bueno. Vista en el doblaje, lo que puede haber es una discrepancia entre los gestos y el texto en español. Vista en japonés, está controladísima toda la dirección de actores. Y yo creo que quizá lo más interesante de todas las influencias que tiene es algo que puede no ser ni siquiera una influencia. Tú lo has apuntado hablando de Sica y me parece curioso que no hayas mencionado Umberto D, que es la que más se parece, pero yo añadiría Europa 51 de Rossellini, que no trata de viejos, pero que sí trata de alguien que emprende una campaña a favor de los demás y con resultados más bien peligrosos. Y creo que es la coincidencia en dos países derrotados en la Segunda Guerra Mundial, en el periodo 45 a 54, de una especie de movimiento neorrealista, que hay películas de Mizoguchi que lo tienen, lo hay de Ozu, las hay de Naruse, las hay de Kurosawa, las hay de Gosho, las hay de casi todos los japoneses que he visto películas de esa época, en la que realmente hay un paralelismo asombroso y una nueva forma de enfocar el realismo en el cine, unida a estructuras muy complejas, realmente nueva. Yo creo que quizá la innovación más fuerte que hubo después de la Segunda Reunión en el cine fue ese movimiento que se ha llamado neorrealista con comillas, que hemos pensado siempre que procedía de Italia, pero que en los mismos años exactamente, y cuando da la sensación de que el cine italiano no se veía mucho en el Japón, ocurre con los cineastas japoneses, incluso en películas que hemos tardado muchísimo en saber que existían y que luego los italianos tampoco habían visto. Que tuvieran éxito en Venecia quizás sí que no sea casual, que pues, la vida de lanzamiento del cine japonés fue por Venecia, y sí creo que quizá tenga que ver con que a las crisis económico-sociales muy a menudo al cine les están bien. José Antonio Pruneda, buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntanos algo de Ikiru. Pues no sé, porque realmente es muy complicado explicar. A mí la película, al margen de todo lo que ha dicho Miguel, me parece una reflexión terriblemente profunda. Es curioso, es una película, tú lo has dicho, es una película del año 52. Da la impresión de que la tenía que haber hecho, esta película debería haberla hecho un director de más edad, ¿no? O sea, pero en el año 52 la película, entre otras cosas, lo que analiza posiblemente es una pérdida de valores muy grande de todo lo que es el Japón tradicional, cosa que está ahí. Y luego me parece, esta reflexión tan profunda sobre la vida, sobre la muerte, sobre la angustia, sobre la soledad, sobre el tiempo que se te escapa de entre las manos y que apenas lo controlas, sobre todo lo que hay detrás y lo que hay delante. Esa especie de reflexión que está todo, es que está la vejez, la juventud, está toda una sociedad que te envuelve, cómo funciona. A mí es casi es curioso porque hay una mirada hacia atrás, esto que decía Mizoguchi alguna vez, ¿no? De que había ciertas películas que podías hacer cuando ya tenías un cierto grado de madurez y no las podías hacer antes, evidentemente, ¿no? Y de repente esta película es de una madurez terrible, terrible, ¿no? Yo creo que la mención de Umberto D, por ejemplo, a mí me parece fundamental. Es una reflexión también sobre la vejez, sobre una situación. Aquí hay todavía se conservan determinadas formas aparentes de jerarquía, como es este jefe que vamos a ver en la oficina y cómo todo el mundo habla del jefe y estas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo, y detrás de eso
apenas hay nada. O sea, eso es terrible, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Y yo creo que quizá esta es la esencia de la película. Y después, pues como todas las luchas de este estilo que se plantean, pues casi que el final sea un happy ending o que no lo sea, yo creo que lo importante de todo esto es la lucha en sí misma. Y quizá eso es lo más hermoso, lo que da un sentido a la vida de las personas. Y después yo creo que hay tanta riqueza de temas que yo creo que después tendremos que hablar mucho, claro, y de cada uno de ellos además. Fíjate tú la premonición de los juegos esos, de las maquinitas, de los flippers, antes de las Nouvelle Vague, que les gustaba mucho a ellos. De todas maneras, buenas noches, señor Prada. Buenas noches. Hay una cosa que estamos hablando, pero yo creo que Leo Macarey, Akira Kurosawa, Tezuka eran jóvenes cuando hicieron estas películas suyas. Claro, o sea que claro, es que no eran mayores. Es que claro, eso es lo que sorprende. Eran jóvenes, no eran... Y tú eres algo más veterano, ¿no? Pero posible, bueno, era un hombre de 40 y algo. 52, 40 y tantos años, no tenía más, era un hombre muy joven. Bueno, y no sabemos antes de ver la película de Kiro. Bueno, habría otra película que trataría también las postrimerías de la vida famosa, ¿no? El último de Murnau, ¿no? Aunque no sea muy parecida. Bueno, esta película realmente, yo creo que frente a Fausto, que intenta recuperar la juventud y casi convertirla en una aventura en pos del mal, aquí es un hombre que es consciente de que no puede recuperar la juventud, pero intenta apurar su vida en una cruzada a favor del bien, ¿no? Lo que llama también la atención en esta película es que esa búsqueda del bien, ese afán de redención a través del trabajo, a través de la entrega al prójimo, no tiene una lectura religiosa, ¿no? Que quizás eso también creo que la convierte en algo original, ¿no? Es decir, el motor que impulsa a este hombre, yo creo que es redimirse a sí mismo, encontrar un sentido a una vida absurda, envuelta en ese laberíntico mundo funcionarial, ¿no? que nos retrata también Kurosawa. Y la película realmente, si nos fascina, también es ya no solamente por los juegos de estructura que plantea Kurosawa, sino también por los distintos tonos. La película se abre con un tono casi de entomólogo, ¿no? Kurosawa primero nos muestra esa radiografía, luego nos muestra al personaje y nos lo muestra con una frialdad terrorífica, nos muestra un cadáver, a una momia, ¿no? Con ese fondo de legajos y ese mundo tan gargajoso y espeso de los funcionarios. Nos hace una sátira muy a lo Larra, ¿no? El vuelva usted mañana es lo que se nos cuenta en los primeros momentos. Sí, es la primera parte de la película. De repente luego empezamos a ver a ese hombre, ¿no? A ver los últimos residuos de humanidad que se esconden detrás de ese cuerpo momificado y que surgen a raíz de esa revelación que para él es entre monstruosa y al mismo tiempo la acata con una cierta resignación. Y a partir de ahí creo que la película es conmovedora sin sentimentalismo, que esto lo ha mencionado Marías y creo que es algo fundamental para entender esta película. No hay ninguna concesión al sentimiento fácil, a la lágrima. Los personajes no llegan a caernos simpáticos, no busca la simpatía, esa empatía entre el espectador y sus personajes, y sin embargo nos está tocando, rozando pues, esa médula de lo que es la humanidad, ¿no? Y de los sentimientos contradictorios y desesperados que le puedan surgir a una persona cuando conoce que su fin está próximo. Realmente la película creo que es algo especial para los espectadores. Creo que es una película que probablemente la mayor parte de ellos no hayan visto nunca y sinceramente se van a llevar una sorpresa. Es difícil entrar en ella cuando estamos acostumbrados a la forma de actuar, tú lo has dicho, o al ritmo de las películas, a un ritmo más americano, puede resultar un poco difícil porque es una película efectivamente contemplativa, con muchos silencios, y es una película que también suscita perplejidades, supongo que luego hablaremos sobre ella, por su estructura, ¿no? Quizá la parte final, la parte del velatorio, pueda resultar en algunos momentos redundante o no, ya hablaremos. Y sobre todo creo que también es la película de una época, ¿no? La película que está hecha yo creo también como un revulsivo para ese Japón que vive entre los escombros de la Guerra Mundial y también entre los escombros morales del derrotismo, ¿no? De la necesidad de dar el ánimo y de buscar una justificación a la vida a través del servicio a los otros, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues nada, vamos a ver Ikiru, una de las grandes películas de Kurosawa,
Y decías tú, Juan Manuel, para los espectadores, yo creo que hay muchos espectadores, a lo mejor, que van a ver esta película, que también llevan o han estado 30 años trabajando sin faltar un solo día en su empresa y que van a sentirse bastante identificados con este señor que cuando empieza la película lleva 25 años muerto, porque realmente su vida no es la vida de una persona tal y como luego lo va a entender, aparte de que tras esa primera reacción de miedo que siente él ante lo que se le avecina, viene esa especie de renacimiento donde hay una historia maravillosa con una compañera de trabajo que nunca es una historia de amor, sino una historia de alguien que busca como una savia rejuvenecedora, sin saber que naturalmente eso no puede llegar a existir, porque ella también tiene su propia vida. Tiene muchas lecturas la película, hay unas escenas estupendas como un escritor en un bar, que yo creo que es una secuencia insólita en toda la historia del cine. Me parece que eso no lo hemos visto nunca. Estamos acostumbrados a ver escenas en bares y en barras de bares y barman que atienden en bares, pero la de esta película a mí me parece que es extraña y por eso me parece que es nueva y distinta. Bueno, quiero decir que vamos a ver una película realmente especial, con un Kurosawa en plena forma, pero en plena forma moral, ética, mucho más que en plena forma de agilidad y de musculatura como en otras películas, ¿no? Que para hacer las otras películas que hizo él realmente hasta las últimas había que ser una persona como él, alta, dotada de un físico tremendo para ser una persona de Japón. Nunca tienes la idea de que un tipo como Akira Kurosawa de casi un 86, un 87 podía ser el exponente de ese tipo de cine, pero aquí yo creo que está muy cerca de una de las personas que él más admiraba, que era Ozu, un compañero suyo, y que algunos planos de esta película parecen o recuerdan Historias de Tokio, que es otra de las grandes joyas y de las grandes perlas de la corona del cine japonés. Pero de momento, Historias de Tokio ya la hemos visto y ahora vamos a ver otra gran obra del cine japonés y del cine en general. Con todos ustedes, Vivir, de Akira Kurosawa.